En estas fechas el Partido Socialista anda celebrando, y no es para menos, los 40 años que han pasado desde que llegaron al poder con aquella mayoría absoluta que logró Felipe González Márquez, sevillano, para más señas. Lo hizo además acompañado de otro sevillano, Alfonso Guerra. Pues bien, yo no voy a entrar en cómo ha sido la celebración, ni en ese gesto que ha tenido Pedro Sánchez de querer protagonizar el evento, siendo el último que hablara en vez del homenajeado, que estaba allí de cuerpo presente. Y tampoco voy a entrar en el vacío que han hecho algunos líderes del partido en este acto, y no me meteré tampoco en ver si es culpa de ese vacío de no querer aparecer junto a Pedro Sánchez o de no querer aparecer junto a Felipe González. Allá cada cual, creo que las cosas es fácil de adivinar. Tampoco sobre la ausencia, vamos a dejarlo ahí, de Alfonso Guerra, que él dice que no lo invitaron, otros que sí, otros que no le correspondía a ellos, que eran unos terceros los que tenían que cursar la invitación y no lo hicieron. En fin, no voy a meterme en eso. Fíjense, tampoco voy a entrar a valorar desde el punto de vista político cómo fueron aquellos años. Quiero hablarles de mi percepción personal de todo aquello. Sí, entiendo que es mi percepción personal y que igual no es compartida por muchos, pero es la mía. Digo que quiero hablarles de esa percepción y no del ámbito estrictamente político, porque es verdad que hay cosas a lo largo de esos 40 años positivas, me atrevería a decir, muy positivas. ¿Por qué? El primero es el hecho en sí de obtener esa mayoría absoluta. Hay que tener en cuenta de dónde veníamos. Veníamos de una dictadura, había comenzado una transición con un partido político vinculado en gran medida al régimen que se dejaba atrás, y quizá era el momento de meterle un buen acelerón a la democracia, y eso, pues quien mejor podía hacerlo, lo sabemos ahora, cuando han pasado los años, era un partido progresista, como en ese momento era el PSOE. Esa era la percepción general. Si no, hubiese sido imposible que el PSOE alcanzara esa absolutísima mayoría, pero que junto con él hubiese otras formaciones de izquierda, de centroizquierda, de extrema izquierda, que estuvieran en ese entorno, y los más afines al antiguo régimen, la extrema derecha de la época prácticamente desaparecida, la derecha que intentaba modernizarse, bueno, hubiese mejorado posiciones desde las anteriores elecciones generales, la, y la UCD, bueno, pues se quedara, digamos que en tierra de nadie. Bueno, ya digo que esa es una percepción pues, general, muy general, pero ahora quiero comentarles cuál es la mía. Verán, eh, por edad, me tocó vivir aquello, pues en un momento en el que uno está con fervor político, pero no tiene, digamos, la experiencia que va dando la madurez. Eh, y sí recuerdo algo, sí recuerdo algo. Recuerdo que el Partido Socialista era el que decía no a la OTAN. Insisto, no me voy a meter en si fue bueno o fue malo, ¿por qué? No. Lo que digo es que era un partido que hizo del no a la OTAN
su bandera. Pero no haremos un referéndum ni lo que diga el pueblo español. No. OTAN de entrada no. Bueno, pues OTAN de entrada sí. Un referéndum y el gobierno apoyando el sí a la permanencia de España en la OTAN. Por cierto, el autor de la pregunta de aquel referéndum seguramente fue el mismo que el del referéndum del 28F de Andalucía. Probablemente, el mismo autor, porque tela con la preguntita. Aún así, eh, el sí ganó con una altísima abstención, pero bueno, sí ganó. Pero aquí lo importante es que contó con la decisión del PSOE de cambiar de chaqueta, pero así de sopetón. Hombre, eso, ¿qué quieren que les diga? No sentó muy bien entre sus bases y se convirtió a partir de ese momento pues, en bandera de la izquierda que había a la izquierda del Partido Socialista. Pero hay más, mis recuerdos de aquella época también se corresponden con, no con esos primeros años, esos primeros momentos, sino con lo que va ocurriendo a lo largo del tiempo. Recuerdo cómo principalmente Diario 16 empezó a publicar casos de corrupción, uno cada día. Recuerdo cómo fulminaron al director de Diario 16, un tal Pedro J. Ramírez, que era un periodista al que muchos admirábamos entonces. Luego ya con el tiempo lo hemos ido conociendo y esa admiración pues ha ido disminuyendo paulatinamente. Cuanto más le conocíamos, menos le admirábamos. Pero bueno, en ese momento era el director más joven que había llegado a ponerse al frente de un periódico. Y era, ya les digo, un día tras otro eran casos de corrupción. Hasta que cesan al director y el director, pues, al cabo de un tiempo, monta otro periódico, El Mundo, y siguen los casos de corrupción. Día sí, día también. Hasta que en otras circunstancias son otros los que se lo cargan y monta otro. En este caso digital porque no no hace falta papel. Y esos casos de corrupción es que afectaban a todos. Filesa, Malesa y Ten Sport parece un juego de palabras, pero los que tienen mi edad, algo mayores, seguro que todavía más, y algunos menores que yo también, recordarán Filesa, Malesa, Ten Sport. Aquello fue el inicio de la corrupción. Aquello pues desveló la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español. Es verdad que no hubo una condena al Partido Socialista por esa financiación ilegal, entre otras cosas porque en aquellos momentos todavía no existía, no existía ese delito, no estaba recogido en el Código Penal ese delito, pero además, bueno, pues si en algo innovó el Partido Socialista fue en eso, en crear nuevos tipos de delitos. Por ejemplo, eh, recuerdo también el caso de Juan Guerra, el de los cafelitos, que aparte de ser de lo más chusco que nos podamos imaginar y de lo más humillante, de lo más, bueno, sí, entre las cosas más humillantes que los socialistas han hecho con Andalucía, está el de los cafelitos de Juan Guerra. Y ahí se creó, hubo que crear otro nuevo tipo delictivo que era el tráfico de influencias, que no existía hasta entonces. Se creó gracias a las aportaciones del PSOE, de Alfonso Guerra y de su entorno familiar. Bueno, luego lo hemos conocido también, el entorno familiar de Manuel Chávez, ¿no? O sea, esto no tiene límite, no tiene límite, oiga usted.
Bueno, pues eso era sencillamente Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno, vicesecretario general del Partido Socialista, le pone un despacho a su hermano en la delegación del gobierno central en Sevilla. ¿Tenía cargo su hermano? No. ¿Podía haberlo nombrado? Bueno, pues dentro de los cargos a dedo que puede nombrar un gobierno, lo podían haber nombrado de algo. Pero no, Juan Guerra no tenía ningún cargo. Ninguno. Pero tenía un despacho. Y en ese despacho, el que quería algo del gobierno, una obrita, un contratito, un enchufito, pues iba y se tomaba un cafelito con el hermano del vicepresidente, con Alfonso. Y allí estaba Juan. Juan hacía de intermediario con Alfonso y todo para adelante. Bueno, pues hubo que crear un nuevo tipo delictivo gracias a eso. Y luego, hablando de Alfonso Guerra, también recuerdo de aquella época el uso del Mister, que era el avión oficial. Bueno, pues Alfonso Guerra usaba ese avión para ir a ver a su novia, su amante, como quieran decirlo. Estaba casado, pero tenía otra señora con la que luego creo recordar que siguió ya de modo oficial, pero en ese momento no. Bueno, pues cogía el avión desde Madrid a Sevilla, el avión oficial, no el coche, el avión oficial para ir a ver a su pareja. Pero oye, que también que si había corrida de toros, iba a haber una corrida de toros en avión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso era eso. Y, ojo, la trama de corrupción llegaba a la Cruz Roja. Sí, 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 a la Cruz Roja. Con Cruz Roja hubo corrupción. Con, con el BOE, sí, sí, con el BOE. El Boletín Oficial de Estado, también ahí había trama de corrupción. Y podría seguir contándolo, pero esto se iba a volver inabarcable. Solamente ya para cerrar quería recordar el caso de los GAL. ¿Por qué el caso de los GAL? Verán, yo puedo entender, aunque no lo comparto, que alguien crea que hay que imponer la pena de muerte para determinados delitos. Yo creo que no. Estoy radicalmente en contra de la pena de muerte, sea cual sea el delito. Bueno, esto abriría un nuevo debate, pero alguien me diría, bueno, y si a tu familia tal les pasa tal, pues precisamente por eso creo que debe existir un Estado, porque probablemente uno como padre, como esposo, como hijo, pues cuando él o su entorno son víctimas de determinados delitos, lo que le apetece no es solo matar, sino matar y que le duela mucho rato, le dura mucho rato. Pero ese tipo de cosas deben ser controladas. En eso debemos pensar las personas razonables. Está bien que haya un Estado que controle eso, pero ya digo, eso en mi opinión no deja de ser eso y puedo estar equivocado, sencillamente entiendo también que haya quien discrepe. Pero claro, uno lo que no puede hacer es estar en contra de la pena de muerte y de la tortura y permitir, sino autorizar y quién sabe si ordenar la comisión de tortura y los asesinatos. Bueno, serán los GAN. Serán los GAN. Sí, supuestamente eran para matar a Etarra, pero bueno, con ETA no se acabó. Y ETA estuvo más fuerte que nunca, cuando los GAL. Cuando ya no hubo GAL, ETA se fue debilitando. Tampoco voy a entrar en el debate sobre ETA. Lo que sí constato es que el Partido Socialista, que Felipe González, estaban en contra de la pena de muerte, estaban en contra de las torturas. Y pues haber estado a favor. Haber defendido que para los delitos de terrorismo, aplicación de la pena de muerte. Pero no, era mejor mandar a dos sicarios a Francia a que buscaran a terroristas,
o a supuestos terroristas, porque esa es otra. Son cosas sin juicio. Y hemos visto que a veces secuestraban a un comerciante y lo torturaban y no tenía nada que ver con esta. O cogían a un par de jóvenes y acababan enterrados en tal vida, porque se le iba la mano, ¿no? Si se defiende eso, hay que defenderlo a las claras y decirlo, pero no. Pero hay más. Ustedes saben también que se habla mucho de la patada en la puerta, ¿no? De la ley de la patada en la puerta, de la ley Mordaza con el Partido Popular. Bueno, pues la ley Mordaza tenía su justa interpretación en el PSOE con la ley de la patada en la puerta de José Luis Corcuera. Claro, pero mmm, es que, insisto, uno tras otro. Yo recuerdo perfectamente que como cuando estaba en Madrid estudiando periodismo, pues casi, casi era una sesión de los compañeros ver qué se publicaba ese día de corrupción en el PSOE. A ver, ¿qué nueva corrupción cae hoy? Insisto, es que era prácticamente a diario. Coste que no le he hablado, por ejemplo, de la actuación durante esos 40 años del Partido Socialista Obrero Español con respecto a Andalucía, por ejemplo, o con respecto a Almería también. No, eso lo dejaremos para otro momento. Sencillamente quería dejar constancia de que si es verdad que vino bien aquella victoria del Partido Socialista porque le pegó un empujón a la democracia. Después, no lo olvidemos, de lo ocurrido el 23F, y es que el 23F fue el año anterior. Y eso también actuó como revulsivo para empujar ese voto. Incluso en ese caso, como les digo, pues hombre, eso es un partido que llegó al gobierno, entonces, con una mentira, la de la OTAN, y que en este último gobierno del Partido Socialista, el de Pedro Sánchez, también lo primero que ha habido ha sido un engaño, una mentira. No pactaré con Pablo Iglesias. Con Pablo Iglesias no podría dormir. Con Pablo Iglesias en el gobierno yo no podría dormir. ¿Imagina a alguien a Pablo Iglesias de vicepresidente? Bueno, pues todo eso, esto son frases de Pedro Sánchez. Todo mentira. Así que, ¿qué nos podíamos esperar en la celebración de ese 40 aniversario del, a la OTAN de entrada? No.